Corría el año 2020. Un 22 de febrero, en el marco del 6º aniversario de Voy al Teatro, anunciamos nuestro primer podcast. 3 semanas después, sin saberlo, se desataría el acontecimiento que marcaría a México y al mundo: el inicio de los confinamientos a causa de la pandemia por COVID-19. Tanto el podcast como muchas otras cosas se vieron detenidas. Hoy, a poco más de un año, por fin podemos tocar el escenario virtual de este universo llamado podcast. Y es así como llega La vida es un escenario. Pero ¿de qué tratará este nuevo proyecto? Desde el principio sabíamos que queríamos hablar de artes escénicas desde una perspectiva distinta, algo diferente a lo que ya hacemos con las entrevistas que se suben a nuestro canal de YouTube o los artículos, críticas y especiales de nuestro blog. Y entonces regresamos a los orígenes. ¿De qué habla el teatro? Fundamentalmente, de la vida y sus matices. Entre las personas que nos dedicamos a las artes escénicas, decimos que lo mejor que nos puede ocurrir cuando salimos de ver una buena obra de teatro es salir hablando de la vida y no de la obra. Y es que el teatro analiza, estudia, explora, investiga y toma todo lo que ocurre en la vida para poder alimentar aquellas puestas en escena presenciales o virtuales que tanto a usted le gustan. Una frase muy popular de Charles Chaplin dice que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Por ello, antes que baje el telón, hablaremos de la vida y haremos un podcast desde la perspectiva de quienes dedican su vida al arte escénico. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos. Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todas las personas que nos están acompañando, escuchando este podcast. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a todas y todos en nuestro primer podcast oficialmente en Voy al Teatro, llamado La vida es un escenario. ¿Y por qué le pusimos así? Porque justamente el teatro nos ha detonado conversaciones, que además, déjenme poner un poco de contexto, este pobre podcast, cómo la ha pasado difícil, porque fue un proyecto, para quienes a lo mejor nos siguen ahí en redes, que anunciamos el año pasado, y la pandemia pues vino a pausar muchas cosas, vino a detener otras, vino a extinguir otras, y entonces pues una de ellas fue este podcast, que lo intentamos retomar a media pandemia del año pasado, no se logró, había otras prioridades que atender, y pues bueno, después de tantas complicaciones, el pobre pero bienaventurado podcast de Voy al Teatro ha llegado por fin. Y para dar inicio a esta primera emisión de este podcast, pues le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo de esta emisión, con quienes justamente he tenido conversaciones en la vida real, en la vida presencial, sumamente interesantes, y todos a raíz de cuestiones escénicas. Empezábamos hablando de algo escénico y luego terminábamos hablando de la vida, de las relaciones, de cómo nos movemos socialmente, en fin. Y pues una de estas personas, primero presento a Andrea Belén, que es actriz, es dramaturga y también es empresaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación, es todo un honor. De verdad, cuando me invitaste me emocioné muchísimo y estuve emocionada toda la semana, así que muchísimas gracias. Y aquí estamos para hablar de la vida. Perfecto. Y el otro también, invitadazo de lujo, alguien que quiero, aprecio, admiro, que he vivido de todo un poco en esta vida, es el querido Miguel Vázquez, que es director de teatro, es actor y es docente. Y pues nada, bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación, Alan. También un placer estar aquí junto con la ya comadre Andrea. Y pues qué chido, muchísimas gracias por invitarme y pues bueno,
a darle. Pues vamos comenzando. Si ya ustedes tienen ahí lista su bebida, les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que si no tienen su bebida ahí para que nos acompañen, le pongan pausa a este podcast, vayan a la cocina, a la tienda, se compren su cafecito, su cervecita y nos acompañen a platicar durante los siguientes minutos. Pues justamente partiremos de lo que mencionaba al principio, lo que detuvo a este podcast de poder salir a la luz, que fue la pandemia. La pandemia pues no necesita mayor presentación, todos y todas la hemos vivido de diferentes formas. Sin embargo, creo que hay algunos puntos de los cuales luego con la pandemia no hablamos. Y justamente creo que uno de ellos es los aprendizajes que nos ha dejado esta circunstancia absolutamente atípica y absolutamente inesperada, ¿no? Sabemos también ya ahora, un año de esto, que también de alguna forma extraña vino a ser un detonador de un montón de cosas, incluso positivas. Preguntarles primero a ustedes de forma personal, pues cómo están, cómo se encuentran, cuál es su relación con la pandemia hoy en día y si les ha dejado algún aspecto que pudiéramos considerar positivo o si no positivo, sí interesante en relación a que de esto que luego todos hemos seguro hablado de si no hubiera ocurrido la pandemia, yo no hago esto, ¿no? A ver, comencemos contigo, Andrea. Pues mira, yo al principio estaba muy encaprichada y muy enojada, la verdad, y fue así como enciérrense todos y así de no me voy a encerrar porque no quiero, y me salía, ¿no? Y me salía a hacer nada porque no tenía absolutamente nada que hacer, pero me salía a la calle y me salía a ver más gente, porque si no, verdaderamente creo que sí me hubiera dado algo, ¿no? A nivel psicoemocional, que también es todo un tema. Sí, si bien nadie estábamos preparados para esto, creo que yo estaba como en el momento más vulnerable. Y aparte se acaba la chela y fue lo peor, ¿no? Que no hay chela en el Oxxo y fatal. Entonces, una crisis horrible. Entonces, pues bueno, afortunadamente encontré una muy buena promoción de vino tinto y me hice súper fan. Pero si puedo encontrar cosas positivas, que definitivamente se puede hacer, es claro la digitalidad que te da panoramas y universos distintos, que te da la posibilidad de llegar a otras latitudes, que eso está maravilloso. A pesar de que yo sigo pensando y creo que sigo encaprichada con esa idea de que el teatro es la convivencia presencial y el disfrute con el otro, si bien es eso para mí, aún así me ha dado la oportunidad de ver otras cosas de otros lugares, como estar en otros lugares también, ¿no? Ya como escénicamente hablando, en otros lugares que tal vez me hubiera costado mucho trabajo llegar o nunca hubiera llegado. Dos cosas que me parecen importantes: estar conmigo, que yo me había negado mucho a estar conmigo, y no es que no me guste, sino que lo había omitido en mi vida porque estaba mucho con los otros. Obligarme a estar conmigo, obligarme a habitar mi propio espacio, llámese casa y llámese cuerpo, y estar con mi familia, que si algo hay de positivo es que gracias a esto volví a revalorar a mi familia y el tiempo que paso con mi familia, porque entonces tengo todo el tiempo la conciencia de que el tiempo se está acabando y que eventualmente dejaremos de estar aquí y estaremos en otro universo paralelo o lo que sea, y entonces pienso en la vulnerabilidad que tenemos y pienso en que vale la pena pasar con quienes mis días y mis horas y mis minutos, ¿no? Y entonces decido estar con mis amigos más cercanos, pero sobre todo con mi familia. Pues bien interesante esta cosa de lo digital, porque yo he visto y creo ahora que también vino a ser algo para bien, porque obligó a la gente, incluso a quienes tenían como una relación reacia con la tecnología, o sea, no hubo de otra, ¿no? Y eso en algún sentido extraño como país, nos ha regularizado. No diría que crecimos o que evolucionamos, ¿no? Pero nos regularizó a otras sociedades de otros países en donde había un conocimiento mayor sobre la tecnología, ¿no? Que forma parte de su cotidiano. Aquí hay personas que se siguen peleando, y no lo digo como crítica negativa ni tampoco menos como burla, pero gente que se pelea con el celular, ¿no? Que no puede luego descargar una aplicación, cosas así. Y entonces nos obligó a que los que ya sabían supieran más y los que no sabían le entraran, ¿no?
¿Tú cómo lo has vivido, Miguel? Sí, ha sido una montaña rusa súper interesante. Ahora estoy mucho mejor que hace unos meses, la verdad. Hace unos meses sí estuve en una crisis fuerte, pienso yo, emocional y también física, o sea, en mi bienestar físico, porque pues me descuidé muchísimo, no hacía gran cosa, o sea, como toda mi labor era la mayor parte de mi tiempo, pues doy clases, entonces pues todo el tiempo estaba frente a la computadora. Si bien entrenábamos, pues eran cosas pues muy leves, nunca se compara lo que uno hace en la presencialidad, pero bueno, eso me llevó también a pues conflictos grandes. O sea, en diciembre sí fue así como una bomba, ¿no? Y entrando el año, pues decidí muchas cosas también porque pasaron otras tantas de salud de personas cercanas a mí. Pues no sé, me entró como un shock y dije, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, no es un tiempo ni de pausa drástica, pues, ni de dejar de hacer cosas que hacías y que te gustaban hacer. Que al final de cuentas, pues eso termina sumiéndote en una depresión. Después de eso, pues empecé a hacer cosas para mí y empecé a justo similar a lo que pasa con Andrea. Algo que a mí me parece como súper bonito de todo lo que hemos vivido y de todo lo que he vivido. Las personas que más quiero han estado ahí a mi lado, tanto mi familia como mis amigos, y que pues ya ahora he tomado un poco las riendas de muchas cosas que por cuestiones más emocionales había dejado de lado. Oigan, pues ambos dos creo que coinciden y yo coincido con ustedes en esta cosa de que nos hizo voltear a ver a nosotros mismos, ¿no? O sea, esta cuestión de qué ocurre conmigo, y que creo que muchas personas lo vivieron de la misma forma a pesar de no vivir solas, ¿no? O sea, que incluso en la compañía de quienes tuvieron que encerrarse en sus casas y que vivían con hermanos, papás, primos, roomies, lo que sea, también fue un espacio para voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Ahora, nada más quisiera hacer como un paréntesis en esto para todos los que nos están escuchando. Al pensar en estas cosas positivas, no es desde un positivismo genérico como de estas frases horrendas que uno se encuentra en redes de sin esta pandemia no leíste tantos libros, entonces perdiste el tiempo. No va por ese lado, pero como en esta posibilidad de desmenuzar el tema, pues pensando en estas cosas y regresando al punto que iba a tocar sobre el asunto de lo personal y de esta introspección. ¿De qué forma vivimos tan espantosa en el día a día que solamente con una crisis mundial volteamos a ver lo que tenemos adentro y de cómo estamos y en cómo nos sentimos y de cómo nos interconectamos con los otros, ¿no? Sí me parece como de bastante análisis de que, o sea, se tuvo que acabar el mundo de forma figurada para que volteáramos y dijéramos, ay, tengo chuecas estas áreas de mi vida. Sí, creo que es el estilo de vida que hemos aprendido y la autoexplotación que nos ha tocado como generación, desafortunadamente, y que ojalá que esto de alguna manera nos enseñe y les enseñe a las generaciones que vienen a parar de pronto, a saber también descansar. Aunque lo que yo he visto de fenómeno es que justo está pasando lo contrario, ¿no? Porque entonces las empresas están diciendo, tu horario es hasta las 6 de la tarde, pero pues estás en tu casa, ¿no? O sea, no tienes más nada que hacer, entonces, ¿por qué no sigues trabajando? Y es lo que está pasando. Es un fenómeno locochón que cuando esto es una pausa, en realidad se está convirtiendo en otro tipo de esclavitud. Y bueno, como ustedes ya han podido notar, pues este es un proyecto atípico, hecho por gente de artes escénicas. Sin embargo, no podía ser un proyecto de Voy al Teatro sin promover el teatro y las artes escénicas. Es por eso que les tengo algunas recomendaciones a continuación de cartelera para que puedan disfrutar de dos grandes proyectos. Uno de ellos es virtual y el otro es presencial. El virtual para que lo disfrute todo el público que nos esté escuchando sin importar en dónde esté situado, es sobre Templum Experimental,
que es un proyecto de música sumamente interesante que tiene como objetivo el introducir al público a nuevas experiencias estéticas a través de la escucha libre y poder así borrar las barreras entre lo musical y lo sonoro. Este espectáculo se va a presentar hasta el 25 de abril en la sala virtual de Voy al Teatro. Los boletos evidentemente ya están a la venta y lo recomendamos mucho porque les invito a que vean la entrevista que les hicimos en nuestro canal de YouTube. Son músicos que están buscando abordar la música contemporánea desde un sentido totalmente distinto y diferente a lo típico, y creo que vale bastante la pena el darles la oportunidad de conocer este tipo de proyectos. Por otro lado, una propuesta presencial que se llama La Pistola en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que nos cuenta la historia de un campesino que lucha por todos los medios para recuperar una pistola, que es robada por judiciales de Nayarit. Pero su lucha va más allá de las circunstancias que parecen confabularse para que él no recupere su pistola, que esta pistola se vuelve muy importante porque es un símbolo de su dignidad. Y este personaje se tiene que enfrentar al aparato burocrático, corrupto y disfuncional. Esta obra se va a presentar el 23 y 25 de abril en el Teatro Ignacio López Tarso. Los boletos están a la venta en voyalteatro.com. Les recuerdo que en Voy al Teatro tenemos una membresía llamada Espectador Frecuente, la cual pues les recomiendo ampliamente que la adquieran, porque con esta membresía, cada vez que compren boletos en Voy al Teatro, adquieren puntos por cada compra, los cuales pueden ir sumando, así como en el cine, y después estos puntos, ya que tengan los suficientes, los pueden canjear por boletos para ir al teatro presencial o ver teatro virtual, ahora que afortunadamente ya tenemos las dos opciones. Entonces les invito a que adquieran su membresía Espectador Frecuente. Tiene un costo de 300 pesos, sumamente económica, y es un costo único. No se vuelve a pagar, no expira su membresía y sus puntos tampoco expiran. Y además tendrán acceso a otras promociones y programas especiales. La pueden adquirir también en nuestra página voyalteatro.com. Me estaba acordando justo que a mí me agarró la pandemia en la Ciudad de México tomando un diplomado. Como estábamos analizando como la diversidad de los contenidos a partir de hacer un GIF, de hacer un video, de eso. Y entonces hice un ejercicio en el que aparecía una imagen y luego tenía que aparecer otra. Y entonces en la primera era muy inmediato, era así como casi en un segundo. Y en la segunda tardaba un poco más de tiempo y nos preguntó cuánto tiempo ustedes creen que tardó en la segunda versión, ¿no? Y entonces para todos fue como súper eterno, fue de no, pues en lo que dejó de salir la chica en el video hasta que apareció tal figura, yo creo que fueron como unos 10, 15 segundos. Y nos dijo, fueron 4. Nos compartía que ya hay estudios que indican que también nuestro cerebro se ha acelerado o nuestro cerebro se ha acostumbrado a esta forma fast food, ¿no? De rápido. Por eso es que luego, no sé, una página de internet que te tarda 5 segundos en abrir, no sirve, qué porquería, ¿no? Y entonces hay una cosa extrañísima de cómo, no sé si a la larga va a ser sumamente negativo, porque vivir de esa forma creo que alimenta la insatisfacción, totalmente. Que sí está muy cañón el hecho de que teníamos tantas cosas que hacer, que entonces la vida se repartía entre el ir y venir. Creo que ahora en la virtualidad es muy complicado, es extremadamente complicado sentir a los otros. No sé si lo digo desde mi yo casi cuarentón, que le cuesta eso porque pues vivió 30 y tantos años de su vida sintiendo a las personas, y a lo mejor las nuevas generaciones ya podrán decodificar todo esto, no lo sé. Justamente quiero ahí como tocar de un punto, y que te voy a aventar a ti la piedra directamente. Durante este año de pandemia hemos visto de todo, ¿no? Opiniones a favor, en contra y demás, en el que hay gente que dice pues esta frase cliché genérica de el que quiere puede, ¿no? Y señalando a la gente que ha decidido desertar, señalándolos de forma negativa.
Luego vemos otros casos en los que dicen, no, pues yo quiero salir adelante a pesar de, y con el celular que tengo me aviento las clases y me conecto al Wi-Fi y demás, ¿no? Y ahorita dijiste algo que me parece clave sobre las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, los que tenemos ya cierto tiempo aquí en la Tierra, sin especificar cuánto. Ciertos años regresados. Ya tenemos un ratito. Justo, o sea, siempre desaprender o aprender algo lleva un proceso, ¿no? O sea, es posible, pero lleva un proceso. No puede ocurrir de un momento a otro, porque si no, es como un día llegar a tu casa y que la chapa sea otra, ¿no? O sea, tu llave que tenías ya no te funciona. Y entonces, algo que platicaba con otra persona hace unos días es, o sea, si la educación a distancia, en línea, se empieza a hacer justo desde la infancia, seguramente estas generaciones no lo visualizarán de forma negativa porque estarán habituados, y además habrá una metodología, ¿no? Leía también que decían la educación a distancia o la educación en línea es buena. Lo que es malo es querer hacerlo presencial a través de una videollamada. Pero ¿tú qué piensas de esto? Que te toca vivirlo pues en el día a día con tus alumnos. Muchos de los que nos dedicamos a la formación no tenemos formación para formar. Entonces desde ahí eso ya es un conflicto terrible. ¿Por qué? Porque creemos que podemos hacer todo lo que hacemos en la vida cotidiana y expresarnos como nos expresamos en la vida cotidiana de todos los temas ante los que están aprendiendo. Y creo que ahí, pues, desde ese punto ya hay una distancia. No estoy diciendo que seamos el profe, ¿no? Sino en qué momento eres el formador, tú, Miguel, sí, ¿por qué no? Y en qué momento tú emites una opinión propia. Lo digo esto por pues un video de un profe de CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en el cual el profesor da su opinión acerca de las personas de la comunidad LGBT, que los legisladores son unos tontos y que están legislando a favor de esas personas que no saben, que están mal de su cabeza, casi lo dice así. Desde ahí se percibe y se ve que no tenemos formación para formar. Y le metemos la pandemia, pues no manches, o sea, habemos gente que somos más o menos ahí que le picamos, pero hay profes que en su vida habían usado un teléfono celular, de verdad, y profes no tan grandes. En la universidad hay profes así, no tan grandes, que no tienen celular, así que tienen su teléfono de casa y fin. Para mí, lo mejor hubiera sido pues que se diera, o sea, que hubiera otro tratamiento durante todo el año y que se diera por perdido ese año en materia de educación. Y ahí choca en esta cosa de vivir acelerado. O sea, tú les propones eso y lo primero que te van a decir es no podemos perder el tiempo, o sea, porque eso hubiera sido visto de la forma más negativa, como de no van a estar haciendo un año haciendo nada, ¿cómo se te ocurre? ¿No? O sea, porque ya no nos entra en la cabeza el parar, ¿no? El parar es un sinónimo de perder el tiempo de la forma más negativa posible, a pesar de que si lo analizamos es una buena idea. O sea, hubiera sido bastante bueno, porque estaba viendo que salió una nota de Animal Político que decía que 5 millones de alumnos no continuaron en las clases, o sea, que la pandemia ha dejado en México a 5 millones de alumnos fuera porque se tuvieron que meter a trabajar, porque ya no quisieron, porque ya no pudieron. O sea, una deserción bastante grande. Que los que se quedaron finalmente también un poco pasó, porque digo, yo tengo referencias de banda que da clases en prepa y entonces me decían, nadie se conecta, pero no puedo reprobarlos. O sea, es lo mismo a no hacer nada.
creo que es incluso peor porque es hacerse güey, ¿no? O sea, es mejorarles, ponles a hacer tareas simples y entonces que realmente se entretengan en algo, que mantengan por lo menos un nivel, no pasan a ningún grado, no pierden ninguna información, no hay una laguna y entonces volvemos a clases presenciales o en lo que se remasteriza, entonces volvemos a algo un poco más estructurado, ¿no? Sí, justo lo que dice Andrea, o sea, el avance es mínimo, de verdad, o sea, es mínimo y siempre desde que entré a dar clases a la universidad pensaba que uno de los problemas que tenía esa escuela era que no había un rigor, que todo el mundo hacía lo que quería y que todo el mundo pasábamos siempre, aunque eso es un tras. Lo mínimo es que sucede verdades. Digo, de gente que decía, ¿cómo? Si no había reprobado en mi vida. Pues sí, pero a lo mejor toda la vida te la habías pasando con 80 o con lo mínimo que te ponían los otros profes. Hablo los problemas como de la educación en general. ¿Creen que nos capacitaron para la virtualidad? Pero la capacitación fue enseñarte cómo funcionan todas las aplicaciones de Google. Y eso no es una capacitación, ¿no? O sea, ¿cómo funciona Classroom? ¿Cómo funciona Meet? Y ya, fin. O sea, yo tenía toda la intención de el año pasado iniciar un proceso de propedéutico para maestría y dije no, o sea, sí no, o así porque yo me conozco, porque sé que me distraigo muy fácil, porque no quiero empezar así, entonces prefiero esperar. Y hay banda que la virtualidad le funciona re bien, pero habemos gente, quizás tiene que ver con la edad, ¿no? Pero no me gusta, o sea, yo quiero compartir con mis compañeros, quiero estar allí, quiero conocer gente, ¿no? Y todo lo que implica estar en un salón de clases me apasiona muchísimo, no estar frente a una pantalla. Entonces, habemos gente que decidimos o desertar, lo que mencionabas, Alan, o esperar a que un poco todo se calme. Yo veo la virtualidad como un potenciador de la realidad, de lo presencial en todos sentidos, ¿no? O sea, si hablas de marketing, te ayuda a potenciar que tu negocio, que tu restaurante tenga mayor impacto, ¿no? Si hablas de educación, a través de lo virtual puedes o aprender en otro país, ¿no? O cosas que a lo mejor no sabías, ¿no? Si hablamos de teatro, ustedes lo saben, estoy también muy metido en el tema de hacer cabaret. Ya pienso en mis obras en una estrategia de, ok, primero estrenamos y luego de ahí las paso a virtual como un potenciador porque creo que cuando los mezclas es donde se vuelve más interesante. Ahorita a lo mejor nos puede parecer aburridísimo una visita virtual al museo de París, de no sé dónde, ¿no? Pero off pandemia era algo que nos entusiasmaba de decir, ay, qué padre, ¿no? O sea, qué padre hacer una visita guiada virtual y que seguramente en cuanto se nos bajen los efectos psicológicos, mentales y demás de la pandemia, volveremos a ver muchas cosas de la virtualidad con agrado y con buenos ojos, ¿no? Exacto, creo que es como una herramienta para crecer, más no suple la presencialidad, ¿no? El calorcito humano, el estar, el compartir es otra cosa, porque finalmente somos seres sociales, ¿no? Entonces tomar esto no como una única opción, sino como una opción alterna para aumentar las posibilidades. Pienso yo que temo que las nuevas generaciones tomen esto como una única posibilidad porque se están acostumbrando a esto, ¿no? Tengo sobrinos chiquitos y ya es como, es normal. Y es como, no es normal. Y que sí pasa, porque la otra vez, sin decir nombres, alguien me dejó en mi Facebook un meme diciendo que tendría que ser caso de estudio de que a las nuevas generaciones les dé piqui contestar un teléfono. Ya no les gusta contestar el teléfono. O sea, ya ocurre. Ya ocurre. No sé si sea generacional, no sé si sea solo por la pandemia, no sé si sea personalidad. Es que como siempre, los conflictos del ser humano siempre son por radicalizar las cosas. Hay un documental buenísimo que voy a hacer el comercial. De hecho, es un documental muy viejo, pero creo que lo pueden encontrar en YouTube. Se llama La teoría sueca del amor y está súper fuerte porque a pesar de que no es nada nuevo, habla sobre una teoría sueca sobre el desarrollo humano ideal, en donde hablaba que el ser humano debería de ser individualista por sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces,
eso se desarrolla durante muchos años y entonces terminan siendo verdaderamente una sociedad individualista, en donde hablan de un caso, hablan de muchos casos, pues, pero uno en particular que a mí me sorprendió muchísimo, de un hombre anciano que vive solo, no tiene mucha comunicación con sus familiares y fallece y lo encuentran 6 meses después, hasta que se le acaba su cuenta bancaria y deja de pagar servicios y renta. Entonces van los servicios públicos, le tocan a su puerta, no contesta, abren y se dan cuenta que el señor murió hace muchísimo tiempo, y como en esta onda individualista nadie se enteró. Y es real y pasa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos radicalizar la individualidad? Hay otro caso en ese mismo documental que es una chica que dice: yo quiero tener familia, pero no me interesa tener una relación amorosa con nadie. Entonces, desde virtual, ve las posibilidades de inseminación, ve a los candidatos, da clic en el que le gusta, da clic para enviar, le envían el semen a su casa, le explican cómo debe de inseminarse y ella se autoinsemina. Y es real, güey. Eso está pasando en el otro lado del mundo, pero ya sucede desde hace un buen tiempo. O sea, es como decir que te embarazaste vía Amazon. Qué loco. Exacto, sí, porque le llega el paquete congeladito, ella lo mete al refri, al congelador, espera que esté como en sus días fértiles y entonces le explican que se tiene como que inyectar, por así decirlo, o sea, tiene como todo un mecanismo. Sí, todo el procedimiento. El semen, y nada más se ve una toma de ella acostada en su cama con las piernas hacia arriba, porque tiene que esperar después de haberse introducido el semen esperando una fecundación. Yo descanso en la idea en la egoísta idea de que sí me va a tocar ver algunas cosas así de radicales, pero no las suficientes antes de que diga qué terrible mundo. O sea, creo que me va a tocar ver un par de cosas, pero pues yo no sé a las siguientes generaciones qué tantas cosas les toque ver y vivir. Pienso en mis abuelos que no tenían televisión, pienso en mis padres que apenas tuvieron televisión DVD y que no saben usar una computadora, y pienso en mí que sé usar como los medios digitales, nuestra generación que le tocó usar todo esto, y veo a mis sobrinos ya más morros, que ya es una cosa así de que el morro le pica y me escucho como un anciano, pero eso hace, ¿no? Le pica, le dice video de no sé qué y le aparece y es como, güey, ¿dónde aprendió eso? Mis abuelos se conocieron en un templo, porque, o sea, se echaron ojito en el templo y se intercambiaban cartas una vez a la semana. Debajo de una piedra, ella dejaba una carta, mi abuelo pasaba de su ranchería, era toda la noche de viaje en burro o en caballo, toda la noche iba a la ranchería de mi abuela, iba, dejaba su carta, recogía la carta de mi abuela y se volvía a regresar para que su papá no se diera cuenta que se había salido en la noche. Y entonces vuelvo a lo mismo de esta cosa de esperar, que ya no estamos acostumbrados, pero que no, o sea, me puedo imaginar la emoción tanto de mi abuela como de mi abuelo de esa carta, porque era la única forma de comunicarse y ligaban de esa manera y era una vez por semana. Y pasa lo mismo de que, bueno, antes salía, por ejemplo, un capítulo por semana de lo que fuera que nos gustara, o una de estas novelas gráficas, salía una revista por semana o incluso por mes, y era emocionantísimo esperar, era emocionante esperar el disco de tu banda favorita que salía una vez al año. Y perdimos esa emoción por la necesidad de inmediatez que finalmente nos genera frustración. Entonces creo que lo que somos ahora es una generación sumamente intercomunicada, pero a la vez solos y frustrados. O sea, justo la gente que tenemos de 30 para arriba, sonamos, o sea, de 30 a 40 años, ya sonamos ultra viejos, porque los cambios ahora ocurren en un menor periodo de tiempo, ¿no? O sea, como sin aludirlo como a una broma, pero de verdad, o sea, creo que antes, por cómo avanzaba las sociedades y la tecnología, había diferencias entre cada una de las generaciones, pero no lo suficientemente grandes como para decir, son dos tipos de personas. Y hoy en día, de una década a otra, puedes observar
diferencias absolutamente gigantescas, ¿no? Por lo rápido que va todo. Incluso, o sea, yo ahora he tenido conversaciones con gente de 22 años y los desconozco, no sé, o sea, y digo, pero yo les llevo nada más como 30 minutos más en esta vida. ¿Por qué onda? ¿Por qué no son ¿Por qué no me puedo los... comunicar? Exacto, no son tantos los años, pero creo que se ha acelerado también. Pues justamente a ustedes les invité porque siempre me ocurría esto, que el tiempo se va de volada y tema sobre tema, sobre tema, sobre tema. Muchas gracias, queridos. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Qué honor. Y pues mucha mierda para lo que sigue. Sí. Para los siguientes podcasts. Pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy y pues nos encontramos a la próxima. Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.